Aleluya. Gloria a Dios. ¿Se gozan en la presencia de Dios? ¿Se gozan en lo que Él nos ha dado hoy en este día? Tal vez hoy tú vengas un poco triste o a lo mejor vengas necesitado, diciéndole a Dios: Señor, yo necesito esto o aquello. Y déjame decirte de una manera muy especial que siempre lo digo, no es casualidad que estemos aquí, amén. Hay un esfuerzo, hay una decisión propia en la cual decidimos venir a adorar y escuchar palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Venimos a escuchar palabra de Dios y yo sé que este salmo, muchos ya hemos predicado sobre este salmo, pero es un salmo que verdaderamente a mí ¿cómo les digo? Me hace analizarme, me hace, ¿cómo les dijera? Me hace entender que Asaf está hablando de su humanidad. Asaf está hablando de lo que él pasó. Asaf nos da un testimonio de lo que él está pasando en ese tiempo. Amén. Ahí está en el Salmo 73. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios por ello. ¿Ya lo tiene? ¿Ya me ganó? Amén. Fíjese que este Asaf fue un levita, fue alguien que estuvo en el altar, fue alguien que estuvo trabajando en el altar, amén. Es un músico, es un salmista, es un profeta. Pero ahorita nos vamos a dar cuenta qué es lo que el Señor quiere hablar en nuestras vidas. Inclina ahí tu rostro y dile al Señor: Señor, yo quiero que seas tú hoy hablándome, Señor. Yo quiero que no irme de la misma manera, Señor. No quiero que sea un martes más, Padre. Yo quiero que tú seas, Señor, el que me diga qué hacer y no hacer, amado Dios. Yo quiero que todas mis emociones, amado Dios, estén conectadas en ti, Señor, y que tú hagas, amado Dios, un siervo, una sierva, amado Dios, a tu semejanza, y que cada día podamos ser mejor que ayer, mejor que antier, amado Dios. En esta hora yo te pido por tu pueblo, amado Dios, seas tú limpiando las mentes, toda carga, Señor, sea desechada en el nombre de Jesús, Señor. Limpia las manos, limpia la conciencia, amado Dios, que podamos recibir con corazón limpio, Padre, tu palabra, amado Dios, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Y el pueblo dice amén, aleluya. Y la palabra del Dios se lee así, el Salmo 73, 28, dice así: pero en cuanto a mí, aquí está hablando Asaf, en cuanto a mí, dice, no en una congregación, no en una iglesia, dice: en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas sus obras, dice aquí Asaf. Y aquí ya vemos el final de este hermoso salmo. Pero ¿por qué? Este Asaf dice estas palabras tremendas. Porque verdaderamente acercarnos tú y yo a Dios nos hace el bien, ¿verdad que sí? ¿Verdad que un día vino el Señor y Él te eligió y dijo: yo quiero que tú te acerques a mí porque yo quiero hacer el bien en ti? No es porque nosotros lo hayamos elegido, es porque a Él le plació elegirlos. Y dice aquí Asaf, ¿verdad? Este varón de Dios, ¿verdad? Que Asaf significa de esta manera, dice: el que reúne o recolector. Y también significa su nombre: Dios ha recogido. Así como un día el Señor vino a ti y a mí, verdaderamente este músico, este cantor, este profeta, él reconoce que el acercarse a Dios nos hace el bien. Hoy decidimos verdaderamente acercarnos a Dios, pero no físicamente. Porque muchos podemos estar aquí sentados, podemos estar aquí pasando lista, pero ¿cuántos de nosotros nos acercamos con un corazón verdadero a Dios? ¿Cuántos venimos a Dios y le decimos: Dios, ya no quiero ser de esta manera, porque en vez de acercarme como que me alejo de ti, oh Dios? Yo quiero acercarme a ti con un corazón limpio y quiero acercarme a ti verdaderamente. Que no tan solo sea físico, sino que sea espiritual. Que no tan solo sea para que me vean, no tan solo me vean cómo predico, sino cómo vivo. Y el que conoce y escudriña el corazón es el Señor.
Y el que sabe la mente del hombre es el Señor. Porque muchas veces podemos flaquear y podemos a lo mejor desviarnos poquito en pensamiento, pero yo sé de parte de Dios que el acercarme a Él me hace el bien, porque Él es medicina a mis huesos, porque Él me corona de favores, porque Él es el que alinea mi camino. La palabra de Dios dice: acercaos para que cuando estés cojo te endereces. Acércate para cuando estés cojo en esa vereda te enderezcas, porque solamente Él nos hace estar de pie. Amén. Dice la palabra de Dios aquí, porque Asaf dice de esta manera. Salmo 73, 1 al 2 dice así: ciertamente es bueno Dios para con Israel, dice la palabra, para con los limpios de corazón. Pero sabes una cosa, vuelve a decir, en cuanto a mí, Él es bueno para los de limpio corazón. Él es bueno para con Israel. Pero dice, pero en cuanto a mí, casi se deslizan mis pies. Por poco resbalan mis pasos. Porque tuve envidia, dice Asaf, de los arrogantes, viendo esa prosperidad de los impíos. Vemos aquí cómo hay un conflicto en la vida de Asaf, un siervo que sirve en el altar, un profeta de Dios, un cantor, un salmista. Vemos a alguien verdaderamente transparente a través de la palabra, porque aquí él se está diciendo: en cuanto a mí, yo no estoy hablando del que canta, yo no estoy hablando del que predica, yo no estoy hablando de mis pastores. Dice: en cuanto a mí, yo Asaf. El recolector, yo Asaf. El que recolecta, yo Asaf. Tuve envidia y por casi se desbalaron mis pies, dice, viendo la prosperidad del impío. Amén. Y fíjese cómo él se empieza a congojar. Y dice: aquí está el meollo de las cosas, aquí está el problema, el por qué yo me sentí de esta manera. Porque muchas veces cuando estamos pasando angustia, tristeza, desilusión, a veces estamos pasando verdaderamente cosas terribles, enfermedades, que no queremos a nuestra vida, que no queremos a nuestra salud, pero es necesario pasar por diversas pruebas para probar lo que hay en ti y hay en mí. Y aquí Asaf dice de esta manera: en cuanto a mí, se estaban deslizando mis pies al mirar esa abundancia de esos impíos, esos que no se acongojan si van a morir o van a vivir, esos que ni siquiera te toman en cuenta, esos que verdaderamente no pasan trabajos duros, como los mortales, no son azotados, dice Asaf, no son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestidos de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos de su corazón. ¿Qué dice la palabra de Dios en Mateo? Dice que ¿dónde está tu corazón? Ahí está ese tesoro. Y tenemos que escudriñarnos el día de hoy, hermano. Aquí yo veo muchos hermanos que servimos a Dios, no por quedar bien con el hombre, sino porque sabemos a quién servimos. Y hoy en esta hora quiero decirte de esta manera, que en nuestro corazón no tiene que haber antojos que no agraden a Dios. Que en nuestro corazón no debe haber antojos que no honren a Dios. Que cuando tú me mires allá afuera y digas: mira qué bonito predica la hermana, pero si la vieran allá afuera cómo es. Vean qué bonito habla, pero si la vieran cómo se comporta, porque el deseo de nuestro corazón es la ruina del cristiano. Porque nuestra carne quiere más y más y más y nunca se llena de más. Pero hoy en esta tarde el Señor nos pide que tú y yo verdaderamente seamos los limpios de corazón, de esos que verán a Dios. Que a lo mejor ayer nos ensuciamos, a lo mejor ayer hicimos algo que no, pero déjame decirte que hoy es el día. Y a lo mejor esta frase ya te la sabes, a lo mejor esta frase la has oído siempre,
Pero si estamos aquí reunidos es porque tenemos otra oportunidad para limpiar nuestro corazón, nuestra mente y nuestras manos, diciéndole a Dios de todo corazón: Señor, heme aquí, yo he pecado, yo he dicho. Me encanta el libro de Eclesiastés porque dice de esta manera: no te hagas como el que no has ofendido, no te hagas como el que no has pensado mal contra tu prójimo, porque ciertamente lo has pensado. Y hoy en esta tarde déjame decirte de parte de Dios que debemos de ponernos a cuentas con Dios. Porque la palabra así nos dice: recuerda tú desde dónde has caído. Recordemos de dónde hemos caído, pero recordemos de dónde el Señor nos ha levantado. Recordemos de dónde nos levantó, de ese hoyo de la desesperación, hermano. Ahí cuando no tenías esperanza, ahí cuando nadie daba nada por ti. Pero el Señor hoy me dice de esta manera: no he mirado justo mendigando pan. Y de otra manera me dice el Señor, me dice que soy su hija y que Él pagó por mí. Dice que aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo eso yo te voy a recoger. Y tal vez tú te has sentido sola, solo. Pero déjame decirte que Dios está contigo y por eso estás aquí, porque Dios ha puesto en ti el querer como el hacer, en venir a este lugar y decir: yo te quiero oír aunque venga fuerza, yo te quiero escuchar aunque a veces no te entienda, yo quiero mirar tu gloria sobre mí, porque eso me predican, pero yo lo quiero vivir, Señor. Yo quiero vivir en ti, yo quiero que tú me fortalezcas, yo quiero verdaderamente que tú me abraces, que tú me llenes de gozo. Yo quiero verdaderamente ver cómo todos aquellos milagros que están en la Biblia se hagan verdadero en mi vida. Pero cuántas veces tú y yo hemos orado de esta manera transparente como Asaf. Tuve envidia, dice Asaf. En cuanto a mí, yo tuve envidia. En cuanto a mí, yo tuve envidia porque estaban prosperando los malos. Estaban prosperando todos aquellos que no se preocupan. Esos mortales, dice, que no son azotados. Esas personas, dice, que logran con creces sus antojos del corazón. Que mofan y hablan con maldad de hacer violencia. Hablan con altanería. Fíjese, nos describe aquí la maldad del hombre, dice: hablan con altanería, ponen su boca en el cielo y su lengua pasea la tierra. Porque hoy te puedo hablar muy bonito de Dios, pero luego paseo mi lengua sobre la tierra, amén. Porque a veces puedo verdaderamente, aquí Asaf nos presenta ese destino de los malos. Y como vemos a veces que los malos prosperan, hermano, los que no se preocupan de nada. Pero aquí Asaf nos da esta lectura hermosa. Y dice en el 10, dice: por eso, 73:10 dice: por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y sus aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen: ¿cómo sabe Dios? O sea, ellos se preguntaban: ¿y cómo es que sabe Dios todo? Porque ellos no conocían a Dios, amén, aleluya. Dice: ¿y cómo hay conocimiento en el Altísimo? He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón. Fíjese lo que dice Asaf. ¿Para qué le serví a Dios? ¿Para qué me acerqué a Él? ¿Para qué estoy ayunando? ¿Para qué estoy orando si a mí me va mal? ¿Para qué me acerqué a Dios? Dice: verdaderamente en vano yo he limpiado mi corazón. He lavado mis manos en inocencia, dice, porque recordemos que era un servidor del altar, amén. Y dice: pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Fíjese lo que estaba pasando a Asaf. Por eso llega ese reclamo hacia Dios y le dice de esta manera: tú eres bueno para con Israel, le dice. Eres bueno para con los de limpio corazón, pero en cuanto a mí resbalaron mis pies al ver la prosperidad del impío. Amén. Y sigue en el 15, dice: si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí, la generación de tus hijos se engañaría. Porque a veces vienen circunstancias en las cuales mejor desearíamos haber retrocedido. Pero aquí Asaf dice:
pero hablaré como ellos. He aquí la generación de tus hijos se engañaría. Dice, cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. A veces se nos hace duro pensar en lo que Dios quiere para con nosotros. A veces verdaderamente se nos hace difícil entender para qué estamos diseñados. Pero déjame decirte que el diseño es adorar a Dios, no hay de otra manera. Pero ciertamente sí nos ha llamado a una capacitación individual para decir, tú me vas a servir para esto, tú para el otro y tú para el otro. Cuando dice la palabra de Dios que busquemos el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido, lo decimos verdaderamente con una convicción de que Dios es el que habla, Dios es el que dice. Amén. Dios es el que nos da esa palabra. Y hoy en esta tarde déjame decirte que el acercarnos a Dios un día nos hizo el bien. Y por eso hoy podemos levantar nuestras manos sin ira, sin contienda. Hoy podemos danzar, hoy podemos llorarle a Dios, hoy podemos pedirle perdón a Dios. Tenemos este velo rasgado, podemos entrar libres a la presencia de Dios. Aún de cada emoción que tú y yo podamos tener hoy en este día, Dios es el que hace todas las cosas y todas las cosas obran para bien, para aquellos los que aman a Dios. No sé qué pasaste hoy, no sé qué pasaste ayer, no sé qué lucha estás trayendo el día de hoy, pero déjame decirte que esa lucha tiene que terminar y esa lucha termina. Y cuando termina sale el carácter de Dios sobre ti. Porque verdaderamente soy testigo de eso. Que cuando pasas luchas, pruebas, muchas veces le decimos a Dios, pero ¿por qué a mí? ¿Pero por qué otra vez yo? ¿Pero por qué esto? ¿Por qué el otro? Y vamos con Dios y le decimos. Pero cuando salimos de esas luchas y esas pruebas le decimos, gracias Dios. Gracias porque sin eso no haya crecido en ti. Gracias porque sin eso verdaderamente yo no haya mirado mi comportamiento mal delante de ti. Gracias porque sin eso yo no me haya humillado delante de ti. Gracias Señor por eso que pasé. No sé si tú le puedes decir a Dios, gracias Dios por eso que pasé. Pero déjame decirte que yo sí le doy gracias a Dios por todo lo que he caminado con Él. Todo lo que he caminado con Él, aleluya. Fíjese de una manera, cuando nosotros empezamos a ver la prosperidad, el crecimiento del que verdaderamente no busca a Dios, hay verdaderamente una amargura en el alma que muchas veces no se ve, pero se siente cuando hablas. Muchas veces no se ve, pero se ve cuando te comportas. Muchas veces no se ve, pero el Señor sí te ve. El Señor sí te ve. Y aquí Asaf dice, en el 21, dice, se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Imagínese ese varón diciéndole a Dios, pero si yo soy profeta, pero si yo soy músico, pero si yo soy salmista, ¿y por qué me tienes sirviendo en este altar y no me prosperas en nada? Amén. Sentía punzadas en el corazón, dice aquí la palabra. Y me encanta la palabra que viene más adelante, aleluya. Y yo quiero que tú la leas conmigo, amén. En el 72, 22 dice de esta manera: tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. Leamos todos el 25 y dice: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. ¿Qué nos puede dar este mundo, hermano? ¿Qué me puede dar a mí este mundo? Sino tristeza, dolor, problemas. Pero cuando tú y yo sabemos que verdaderamente esta tierra no nos pertenece, soportamos como soldados de Cristo la tentación, la prueba, la lucha, todo lo que venga en nosotros. Porque ¿a quién tengo yo sino a ti? ¿A quién tengo yo sino a ti? Fuera de ti yo no deseo nada. En esta tierra yo no deseo nada. Porque fuera de Él no hay nada.
Porque apartados de Él nada podemos hacer. Apartados de Él nada podemos hacer. Y si tú y yo nos apartamos verdaderamente, perdemos todo lo que un día Él construyó en nosotros. Por eso si hoy estás pasando por esa lucha, por esa prueba, o esa inestabilidad espiritual, o ese ya no siento nada cuando voy a la iglesia, ese sirvo por servir, canto por cantar, o estas alabanzas que cantaron estuvieron preciosas. Yo le decía a Dios, ¿cómo es posible que voy a pasar a predicar si estoy aquí temblando, Dios? Pero sabe una cosa, tenemos que cantar y vivir, cantar y vivir, porque tiene que haber un corazón sincero delante de Dios. Tenemos que buscarlo con ansiedad y recordar hoy qué es lo que me puso de esta manera para que yo no te sienta. ¿Qué hice yo? Que seamos transparentes como Asaf. En cuanto a mí, ¿qué hice? En cuanto a mí, Judith, ¿qué hice para sentirte de esta manera? Tenemos que buscar la dirección de Dios y recordar desde dónde hemos caído. Amén. El 26 dice de esta manera: mi carne y mi corazón desfallece, mas la roca de mi corazón, y mi porción es Dios para siempre. Porque he aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. ¿Nos hace bien apartarnos de Dios? ¿Qué dice que nos va a destruir? ¿Verdad que sí? Por eso el acercarnos a Dios nos hace bien. Porque cuando tú y yo tenemos una lucha, una enfermedad, ¿a quién podemos ir? Yo estuve 2 meses afuera del hospital y entendí que no podía ir con un doctor porque un doctor decía una cosa y el otro otra y el otro otra. Y yo decía verdaderamente, ¿a quién tengo yo en los cielos y no a ti? Y fuera de ti no hay nadie. Porque los doctores no pueden hacer lo que Dios hace. Y aquí es un hospital, en donde a veces te duele la mano, el corazón, el pensamiento. A veces vienes cargada. Y aquí está nuestro médico. Aquí está el que sí escucha. Aquí está el que sí sana. Aquí está el que verdaderamente sí te oye. Aquí está el que verdaderamente sí te escucha y te dice: hijo mío, he aquí estoy. No te dejaré, no te desampararé, no te dejaré caer. Qué hermoso cuando Dios nos dice que Él no nos deja estar caídos para siempre, sino que Él nos recoge con ese amor perfecto y Él verdaderamente nos ha establecido su amor en nosotros, pero su reino en nuestro corazón. Y por eso le servimos, por eso le amamos, por eso verdaderamente le adoramos. Dice un canto: ¿cuánto daría por amarte como tú me amas? Pero yo creo que humanamente no podemos amar como Él ama. Porque en cuanto a mí he sentido celo, porque en cuanto a mí he sentido envidia, porque en cuanto a mí he tenido malos pensamientos, pero en cuanto a mí y en mí y en mí, pero yo sé a quién tengo en los cielos. Pero yo sé qué abogado tengo en el cielo, el cual es el que levanta mi cabeza. Yo sé verdaderamente quién está conmigo y yo quiero que tú y yo aumentemos nuestra fe. Que cuando tú y yo hablemos de Dios, lo hagamos con firmeza, porque Él se ha presentado a nuestras vidas. Él no es hijo de hombre para que mienta, ni para que se arrepienta. Y dijo: hijo mío, tú eres. Hijo mío, tú eres mi hijo. Así te amo. Yo siempre me pongo a pensar en la actitud de Pedro. ¿Cómo era Pedro? Pedro era una persona rezongona, preguntona y todo. ¿Verdad que sí? Pero así lo amó. Pedro, me amas. Pedro, me amas. Tú lo sabes, Señor. Pedro, me amas. Tú lo sabes, Señor.
ya entristecido, y le dice: apacienta mis ovejas. Apacentemos a las ovejas, hermanos. Hagamos verdaderamente eso que el Señor quiere que tú y yo hagamos, y que tú y yo nos podamos acercar a Dios para que Él nos haga el bien, porque de Dios es el sí y el amén en tu vida y en mi vida. Y he aquí, el Señor ha puesto verdaderamente una esperanza viva. ¿Para qué? Para contar todas sus obras. Dale ese aplauso al Señor y dile al Señor: gracias por hablar a mi corazón. Gracias porque eres bueno, Señor. Gracias porque verdaderamente el acercarme a ti es el bien. En cuanto a mí, hoy a lo mejor puedes estar triste o no, pero en cuanto a ti, hoy te doy una noticia: el Señor está contigo. Que no tengamos vergüenza de decirle a Dios: es que hoy sentí envidia, Señor, porque Él lo sabe todo. Amén. Hoy sentí coraje por esto, Señor, porque soy humano y esta sensación la tengo. Quítamela, Señor. ¿Quién me conoce sino el Señor? Póngase de pie, hermano, aleluya. Verdaderamente siento en mi corazón que esta palabra haya sido de gran bendición. Fue un pequeño recordatorio de lo que Dios es para con nosotros y lo que Dios hace en nosotros, porque Él está en nosotros y con nosotros. Amén. Amén. Inclina ahí tu rostro, quiero orar por ustedes. Señor Jesús, gracias por la vida de cada miembro que vino hoy, Señor. Desde el que está allá afuera, en la cocina, Señor. Todos los que hoy decidieron venir a servirte, a adorar, a bendecir tu nombre, Señor. Yo te pido que tú seas, Padre, con ellos, Padre. Que tú seas, Padre Celestial, bendiciendo sus vidas aún más, Señor. Yo te pido que bendiga su salud, Padre. Yo te pido que bendiga sus casas, sus trabajos, sus manos, Padre, en el nombre de Jesús. Que tú, Padre Celestial, ayudes en cada necesidad.